Muy buenos días, un buen amanecer o un buen anochecer o un buen atardecer, depende de donde se encuentre y la hora que sea cuando usted mire este video. Soy el sacerdote Ramiro Arango Escobar, colombiano, vallecaucano también, de un pueblo mágico en el sentido de su belleza y de su tradición de pueblo de pintores, de escritores y de poetas. Mágico en eso. No permito que se indiquen cuando pues las realidades son también esas. Mágico en toda esta herencia maldita que nos ha dejado todas estas estructuras de la derecha colombiana. Soy un hombre que gusta mucho de compartir hacia el futuro eh, pues las experiencias que se hayan tenido de vida. Y después de saludarles pues y de desearles todo el bien y la bendición de Dios, decirles en primer lugar que hoy es un día que me marcó mucho mi vida como niño, como joven o adolescente y luego como joven, y me sigue marcando como viejo, y me marca más como cura, inmensamente. Yo no puedo olvidar la mañana de ese jueves también, 22 de agosto de 1968, en la casa de mi abuela. Allí vivíamos con mi papá, mi mamá, en la casa de la abuela, en el barrio La Ermita, en el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca. Allí me crié y mi compañerito de juegos era Pachito Valencia, hijo de Saúl y de Zoila. Y vivía también en la casa de sus tíos, don Miguel y don Ángel, y su tía Elizabeth. Tenían un mangón, le decíamos nosotros, o un patio inmenso, lleno de árboles y de frutales y de todo. Y allí nos la pasábamos jugando. Ellos fueron de las primeras personas que en Roldanillo tuvieron televisor, en blanco y negro, entre otras cosas. Y lo compraron para ver la llegada del Papa Pablo VI a Colombia. Y estoy con la mente a esta hora de la mañana, cuando son las 9 de la mañana, acordándome cómo estábamos en el corredor de la casa de los Valencia, de la señorita Bersabé y de la casa de Pachito, pero cantidad de niños y de adultos del sector de la ermita reunidos para ver en ese televisor la llegada del Papa Pablo VI a Colombia. Eso fue más o menos hacia las 9:30 de la mañana, cuando vimos, insisto, blanco y negro, cuando vimos la transmisión, pues, y decía el periodista, ya se ve allá, y la cámara enfocaba hacia los aires del aeropuerto El Dorado, enfocaba un avión, una cosita pequeña que se movía, y era el avión que traía al Papa Pablo VI. El Papa aterriza el avión, se ven los gentíos en el aeropuerto, la emoción de la gente. ¿Y a qué venía el Papa? El Papa venía a Colombia como peregrino del
39, me parece, Congreso Eucarístico Internacional, que se celebraría en Bogotá y que él venía a inaugurar. Pero había algo mucho más importante a lo que venía el Papa a Colombia, a inaugurar en Bogotá la segunda conferencia general del episcopado colombiano, que se iba a reunir y a deliberar en los días siguientes a su inauguración en la ciudad de Medellín, y que sería el evento de la Iglesia latinoamericana más importante hasta el día de hoy, y que dejó marcado el camino de una nueva evangelización, que luego las estructuras derechistas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI llevaron a la censura y al deterioro, y por supuesto con la complicidad de los poderes políticos internacionales, de los gringos de los Estados Unidos, que conllevó con la masacre de miles de sacerdotes, de religiosas, de laicos comprometidos e incluso de obispos, como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ahora está en los altares. Y el homicidio, el asesinato de obispos, asesinato muy camuflado, como el de Gerardo Valencia Cano durante el gobierno ilegal de Misael Pastrana Borrero en Colombia. Entonces, ¿a qué vino el Papa? Vino a hacernos un llamado a todos para un encuentro con Jesús Eucaristía. Vean a Jesús Eucaristía, pero también veamos el rostro del sufrimiento del pueblo latinoamericano, desde México hasta Argentina. Veamos el dolor de nuestros pueblos, víctimas de dictaduras como la dictadura en su tiempo de Pinochet, como la dictadura de Videla, como la dictadura del Centro Democrático en Colombia, de la derecha colombiana. Claro que es de la derecha toda, ¿no? Lo que pasa es que la más sanguinaria de todas fue la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ahora lo van a juzgar por unas cositas así de chirriquiticas, sí, por los pecados veniales, porque tenemos una justicia que es un horror. Yo no dejo de expresar mi sentimiento adverso, de asco, de repudio, de no respetar, de no acatar a tres entes de este país: el Poder Judicial, tanto el acusatorio como el Poder Judicial, el Ejército de Colombia y la Policía de Colombia. Tres entes delincuenciales de gran pergamino, obvio, sostenidos por carteles de crimen organizado, que son los partidos de la derecha colombiana. Absolutamente todos. Y dos partidos peligrosísimos que se llaman el MIRA y Colombia Justa y Libre, que son organizaciones que se amparan en el Evangelio de Jesús, lo manipulan y lo llevan a la vida política y al desastre. El daño, mi querida amiguita que me preguntó por el MIRA y por esta iglesia cristiana de la Piraquive, es lo más estruendoso, y allí incluso de esas iglesias, de esas dos tendencias, tenemos un concejal comprometido en el sicariato, y es concejal de Cali, Andrés Escobar, que pertenece a la iglesia de Milton Rodríguez. Yo respeto las diferencias religiosas, pero esa hipocresía donde ponemos sicarios y hablamos de Cristo. Bueno, en todo caso, volviendo al tema de Pablo VI,
Hoy, en este aniversario de su visita a nuestra tierra colombiana, el Papa me dejó muy marcado con cosas. Uno era niño, pero le ponía mucho cuidado a lo que se decía y a lo que decía en ese momento el Papa. Pero yo tuve la fortuna de que no fui manipulado, pese a que en mi familia ha sido goda. Solamente mi papá era un liberal que era de ir a votar y no más, pero era goda. Lo que pasa es que sí tuvieron un momentico, por lo menos la familia ancestral, de conversión, porque acompañaron el proyecto político de la Alianza Nacional Popular ANAPO. Eso pues ahí limpia un poquito la cara de mi familia, pero la familia mía ha sido de origen conservadora, ¿cierto? Y han practicado su conservadurismo y hasta el día de hoy, pues, ¿no? Es así, pero bueno, eso a mí me marcaba mucho esas intervenciones de Pablo VI y todas me las oí, y todas me las oí, porque pues en la casa de mi querido amigo Pachito Valencia uno podía ir a ver televisión. La señorita Bersabé, Zoila, la mamá de Pachito y doña Rosana, además nos alcahueteaban con cositas muy deliciosas que nos preparaban a los niños y ellos también se sentaban a ver todas esas transmisiones de la visita del Papa, el encuentro del Papa con los campesinos, ese encuentro del Papa con los sectores campesinos, el momento de la inauguración de las estaciones de Radio Sutatensa, allí en la sede en Bogotá, donde se hizo además el encuentro con los campesinos, la visita al barrio Venecia, donde el Papa se baja del papamóvil y se entra a una casa humilde, abraza a una familia, se sienta con ellos, se ve cuando la familia le ofrece al Papa algo de beber, me imagino cafecito, que es lo que pueden tener los pobres, pero que lo hacen con tanto amor. Una serie de imágenes de esperanza, de alegría, que me hicieron amar a Pablo VI profundamente. El día de la inauguración de la conferencia episcopal, segunda conferencia latinoamericana del episcopado en Medellín, la de Medellín, que se inauguró en Bogotá. El Papa no fue a Medellín, fue en Bogotá. Y ese discurso del Papa en defensa de los indígenas, de los campesinos, de los pobres, de los excluidos, allí me marcó el Papa. Yo he sido un gran amigo del pontificado de Pablo VI, no de Juan Pablo II, a pesar de que tuve una experiencia bonita con Juan Pablo II, de compartir cuando la beatificación de Federico Sanán en París. Pero no, un papa ultraderechista, sí, lo que es el típico lacayo del régimen, ¿no? Pues tenía también sus motivos, ¿no? Habían unos motivos históricos, porque es que a uno lo persiguen en toda parte. Ayer hablaba con un amigo chileno que me tenía en un grupo que es comunista, donde me atacaba, pues, en cierta forma, me sentía como el ataque por ser sacerdote de un colombiano de izquierda, porque a mí me atacan colombianos de izquierda. Exactamente, sí, señor. ¿Qué hace ese cura aquí, no? ¿Qué tiene que hacer un cura metido aquí? Los curas, la Inquisición, a mí me echan la culpa de la Inquisición, que ni siquiera los bisabuelos míos estaban en proyecto de nacer, pero me echan la culpa, ¿no? Y nos echan la culpa de todos los errores y de todas las bajezas también cometidas en la Iglesia Católica Romana, que no tienen la culpa ninguno, ni los curas que están ahora, ni los que van a estar mañana, ni los que estuvieron ayer, por Dios. Sí. De lo que estamos haciendo hoy sí tenemos la culpa, de nuestros silencios y de nuestras cosas. Hoy quería compartirles ese recuerdo maravilloso, cuando a esta hora, 9:10 de la mañana, estábamos todos así. Ahí sí nos vimos quieticos, silenciosos, viendo la transmisión desde el aeropuerto del Dorado. Ahí la única figura como maluquita
y ya la sentía yo maluca, era ver a Carlos Lleras Restrepo esperando recibir al Papa, pero pues eso no lo teníamos que aguantar. 2 años después nos daríamos cuenta que ese vejamen de Carlos Lleras Restrepo le entregó el poder usurpando las elecciones del general Gustavo Rojas Pinilla, se las entregó a Misael Pastrana Borrero, que nunca fue elegido presidente. Porque si van a hablar de fraudes, por favor, el primero que me tienen que hablar es del fraude de 1970. Y después se siguen otros. Ay, claro. No van a creer que en el 2018 no hubo fraude. Ave María, por Dios. Todo el que quieras. El fraude no les alcanzó en el 2022 porque no creyeron en la proyección. Ya deben estar armando en la registraduría, que esa es una cloaca que hay que quitar. El Congreso no tiene por qué. El Contralor General de la República, el Fiscal General de la República, los presidentes de las Cortes deben ser elegidos por voto popular. ¿Sí? Por voto popular. Y deben ser elegidos pertenecientes a un partido distinto al partido de quien es elegido presidente de la República. Así tiene que ser, así debe ser, y sin campañas y sin nada, simplemente un día de elecciones. Y con un currículum muy, muy limpio, porque el currículum que tienen los actuales magistrados de las Cortes, por Dios, están muy poposeados, sufren de diarrea, sucios totalmente, un currículum sucio. Bueno, Dios me les bendiga y hoy invoco a San Pablo VI para que mire con ojos de piedad las luchas libertarias de Colombia. Para terminar, yo he pedido una ayuda para poderme desplazar a un sitio donde quiero asistir a a las marchas, a la marcha de las canas. Quiero ir, no tengo el recurso. Ayúdeme. Mi DaviPlata, ustedes allí lo tienen. Toquen un poquito en el canal y allí sale la información de cómo me pueden hacer llegar unas ayudas para ello. Yo les agradezco. Necesito ayuda económica en ese sentido. Quiero ir. Lo que pasa es que yo tengo que irme por estaciones para poder proteger mi vida. Pero quiero ir. Quiero ir. Y quiero estar en marchas. Y quiero salir a marchas. Pero eso tiene que ser en las ciudades. Yo estoy en una zona rural y estoy lejos de ello. Entonces tengo que movilizarme y eso implica unos recursos que no los tengo. Pues yo soy un cura pobre y me da pena, pues, pero tengo que decirlo, que pido ayuda para ello. Dios me los bendiga. Un feliz día para todos. San Pablo VI ruega por Colombia, ruega por nuestro gobierno, ruega por América Latina.